¿Qué tal, queridos maestros de la Asociación del Valle de México? Es un gusto saludarles para una edición más de este programa Aptos para Enseñar. Les saluda el pastor David Castro del distrito de Tlapehuala. En esta ocasión presentaré una guía sugerente para el estudio de la lección. Muy bien, la lección que toca para esta ocasión es la lección número 4, que lleva el título Las Naciones, primera parte, que es para presentar el sábado 26 de abril del año 2025. Bien, comencemos. Quiero pedirles que tomen en cuenta que para esta lección es importante visualizar desde el inicio el punto central en el que nos vamos a enfocar a lo largo de esta semana. Así que al momento que ustedes comiencen el estudio, sería importante que enfaticen esta parte y no desviarnos de este punto central, que sería una nación diferente. En el bosquejo que voy a sugerirles, lo hemos dividido en tres partes, tres secciones. La primera parte le hemos titulado El origen de una nación. La segunda parte se llama Danos un rey. Y la última parte se llama Luz de las naciones. Para la primera parte, la primera sección que lleva el título El origen de una nación, ustedes pueden guiarse, queridos maestros, en el día domingo y en el día lunes. Ya cada día aparece en la lección con un título diferente, pero lo hemos resumido de esta manera. Quiero invitarles para que ustedes al momento de dar la lección puedan dar un repaso breve de la historia que el autor de la lección nos narra desde el Edén hasta Abraham, hasta el llamado de Abraham. Si ustedes se dan cuenta, en el día domingo y en el día lunes, el autor de la lección es lo que enfatiza. Pero en el día lunes aterriza hablando de una nación. De hecho, hay un contraste, eso ustedes lo pueden mencionar. En el día domingo se habla acerca del inicio de algunas naciones paganas. Ustedes se acuerdan ahí hablando de Nimrod, Nínive y otras naciones paganas. Pero en el día lunes ya se habla del origen de una nación especial, una nación que es llamada por Dios. En Génesis 12:2, por ahí ustedes pueden puntualizar esos textos. Ahí el autor menciona cuál es esa nación especial que es llamada. En la segunda sección, ustedes pueden introducir de la siguiente manera. La segunda sección abarca el día martes y el día miércoles con el título Danos un rey. Aquí, queridos maestros, es importante que ustedes puntualicen también que esta nación diferente ahora quería ser igual a las demás, ¿sí? Quería ser igual a las demás, pero esa no era su tarea. Y cómo este error se repite años más tarde ahora con la iglesia cristiana. El día martes y el día miércoles enfatizan eso. El día martes habla acerca de este error que comete el pueblo de Dios, pero en el pasado, en el Antiguo Testamento, y el día miércoles puntualiza este error, pero ahora con la iglesia cristiana, para que ustedes puedan marcar esas partes. Muy bien, para la tercera sección, la tercera división, que lleva el título Luz de las Naciones, ustedes se van a enfocar especialmente en el día jueves, Y en este día, ustedes van a enfatizar cuál fue el propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel y también de la iglesia. Esos son los puntos que ustedes pueden puntualizar. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para su iglesia y tenía para su pueblo en el pasado? Ser una luz para las naciones. Muy bien. Ahora, para el desarrollo de la lección, voy a sugerirles algunas preguntas, tómenlas en cuenta y yo quisiera recomendarles que al momento de lanzar las preguntas ustedes ya tengan las citas bíblicas a la mano, para que al momento que los hermanos busquen las citas, ustedes ya tengan las respuestas, incluso si pueden subrayar para encontrar rápido las respuestas sería ideal. La primera pregunta es, según Deuteronomio capítulo 4 del versículo 5 al 9, ¿por qué Israel debía ser una nación diferente de las demás? ¿Y cuál es la clave para mantener esa diferencia? Si ustedes se dan cuenta, son prácticamente dos preguntas. La respuesta que ustedes pueden dar
a la primera pregunta, ¿por qué Israel debía ser una nación diferente de las demás? Ustedes ya después de leer en Deuteronomio capítulo 4 del 5 al 9, encontrarán esa respuesta desde el versículo 6 hasta el 8, más o menos. Ahí está la respuesta. Voy a puntualizar algunos de estas diferencias. Muy bien, ¿por qué debía de ser una nación diferente? Prácticamente en lo que se narra en estos textos, se pide que la nación fuera diferente para que de esa manera las demás naciones pudieran acercarse al Dios verdadero. Era a través del testimonio de ellos. Por eso se dice aquí que las naciones deberían de preguntarse, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, las naciones paganas debían de reconocer al Dios verdadero a través de la vida, del ejemplo de este pueblo escogido, este pueblo diferente. La segunda pregunta era, ¿cuál es la clave para mantener esa diferencia? Yo quiero invitarles para que ustedes visualicen el versículo 9 y el 6. Ahí ustedes pueden encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la clave? Bueno, en el versículo 9 se nos menciona que guardemos nuestra alma con diligencia. ¿Qué significa esto de guardar con diligencia? En el versículo 6, esta misma palabra se conecta con otra acción. Dice el versículo 6 al inicio, guardadlos pues y ponedlos por obra. Al momento que en Deuteronomio 4, 6 y 9 se menciona que guardemos, se está refiriendo a que pongamos en obra, que practiquemos. Muy bien, ustedes pueden puntualizar eso. Practicar diligentemente los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios. En el versículo 9 también se menciona por ahí que debemos de enseñar. ¿A quiénes? A los hijos. Y después a los hijos de los hijos. Muy bien, así que practicar diligentemente sus preceptos y enseñarlos a los hijos. La siguiente pregunta, que esta pregunta está relacionada a la segunda sección, danos un rey, sería la siguiente. Después de leer Deuteronomio 17, del 14 al 20, ¿qué provisión hizo Dios para salvaguardar a su pueblo de la corrupción y conservar su diferencia? ¿Y cómo esa provisión nos ayuda a cuidar nuestra integridad el día de hoy? Vuelvan ustedes a invitar a los hermanos para que lean ahora esta cita que hemos mencionado y ahí ustedes pueden encontrar lo siguiente. Hay una lista de indicaciones que Dios otorga para que el corazón del rey no se corrompiera. Para esta ocasión ustedes pueden mencionar también y enfatizar lo que dice el versículo 14. Dios se había anticipado para la petición que harían más adelante en el pueblo. Ustedes se acuerdan que antes la nación de Israel no tenía ningún rey humano. Su rey era Dios. Pero cuando llega en la temporada, en el tiempo de Samuel, el pueblo ahora pide un rey, pero Dios ya se había anticipado mucho tiempo antes. En Deuteronomio se nos menciona en el versículo 14 que Él ya estaba anticipando que esto sucedería. Y adelante da algunas indicaciones. Esa es la lista de indicaciones. Por ejemplo, las indicaciones que Él da es que Él sería el que escogería el rey. Dios sería el que escogería al rey. Y da algunas indicaciones para el rey, especialmente. Por ejemplo, que no tuviera muchos caballos. También que no tuviera muchas mujeres, que no acumulara mucha plata ni oro. Esas eran algunas de las indicaciones que él había otorgado para el rey, para salvaguardar su corazón. Muy bien, para que su corazón, dice el versículo 20, no se elevara sobre sus hermanos, ni se apartara de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Esa fue la provisión que Dios hizo. Dio algunas indicaciones muy específicas. Ahora, ¿cómo esa provisión nos ayuda a nosotros? ¿Cómo nos ayuda? Dios pedía que el rey, lo iba a elegir él, y ese rey debía de ser diferente también a los demás, que no se comportara como los demás. Esa provisión para nosotros también aplica, queridos maestros, y ustedes pueden enfatizar eso. Nosotros también necesitamos ser diferentes a los demás. Somos diferentes. Cuando intentamos ser igual
o vestirnos igual, o hablar igual, o actuar igual que los demás, comprometemos la integridad de nuestra fe. Así que es muy importante hacer caso a las indicaciones divinas. Para la tercera sección, en el desarrollo de la tercera sección, ustedes pueden hacer la siguiente pregunta. Esta es la pregunta sugerente. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo según Isaías 42, versículo 6 y también el capítulo 49, versículo 6? Prácticamente los dos textos mencionan lo mismo. La última pregunta de esta parte sería, ¿cómo conecta esta idea con Apocalipsis 18, del 1 al 4? ¿Cómo conecta esta idea? Bueno, no voy a leer los textos, pero ustedes lo harán con sus clases. En Isaías 42 y 49 prácticamente se da el mismo mensaje. El pueblo de Dios debe ser una luz para las naciones. Una luz para las naciones. Ahora, en Apocalipsis capítulo 18, en el primer versículo, se menciona que la tierra es alumbrada. La tierra es alumbrada. ¿Y cómo se alumbra? Se alumbra con luz. Se alumbra con luz. Y adelante del versículo 1, en los textos que siguen, se menciona que el pueblo de Dios es quien participa. Ese pueblo que debe ser una luz para las naciones es la que alumbra participando en la misión especial que Dios ha dado, haciendo un llamado para salir de Babilonia. Muy bien, haciendo un llamado especial. Esta sería una respuesta que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes la puedan también tomar en cuenta. Ahora, para concluir, en la primera parte, el origen de una nación. Ustedes pueden concluir de la siguiente manera. Ahora tú y yo somos esa nación que ha sido llamada a ser diferente el día de hoy. En la división número 2, en la segunda sección, Danos un rey, ustedes pueden concluir de la siguiente manera. Aprendamos de los errores del pasado y atendamos las indicaciones divinas para salvaguardar nuestra fe, no queriendo ser igual a las demás naciones, porque nuestro llamado ha sido para marcar la diferencia. Y en la última parte, en la última sección, Luz de las Naciones, ustedes pueden concluir, desde el inicio, Dios ha tenido un propósito especial para su pueblo, y para el tiempo del fin, lo sigue teniendo. Cumplamos juntos, con amor y fidelidad, ese propósito. ¿Te gustaría sumarte? Hagan una invitación al final, para que los hermanos se sumen y tomen una decisión. Y una aplicación entonces, por último, una aplicación. ¿Cómo podemos entonces vivir lo aprendido? Vivamos diferente y que nuestra vida sea una luz para los demás. Cumplamos el propósito de Dios para nosotros y seamos parte del cumplimiento del propósito de su iglesia. Esperamos, queridos maestros, que esta guía pueda ser una bendición para ustedes. Que Dios les bendiga.